Yo estuve allí. Sí, ¿sabes lo que son esos indelebles sellos que deja en tu memoria algo que has vivido? Pues el simple paso por ese lugar imprimió en mí uno de esos sellos imborrables. Yo lo visité con mi pareja. Era una chica extranjera de nombre Laura. Laura como la de Petrarca. Ella vivía en un pueblo junto a Granada, así que me decidí a ir a verla desde mi zona, desde el centro de España. Sí, no fue como la otra vez, posterior en la que todo se fue al garete, me echó de su casa con cajas destempladas sin atender a llamados de hospitalidad sobre una persona que venía de lejos y además era su pareja, es decir, yo. Y así me encontré en la calle, con mis bártulos. Pero ahora que lo pienso, quizás estaba ella buscando una excusa para echarme y, como no, la encontró. Si la buscas, siempre la encuentras. Y si no, siempre puedes inventarla. En todo caso, la encontró. En el teléfono. Y es que, al final, a menudo me las encuentran. Son muy listas, la verdad. Pero volvamos al momento anterior, al momento feliz, cuando estábamos en el periodo sí de la relación, que duró un cierto tiempo, cómo no. Ese momento en que estás pisando siempre nuevos territorios, descubres el mundo junto a una nueva compañía por demás sugestiva. Y fue así que, estando allí de visita, cuando aún no le había dado por hurgar en mi teléfono, pues le propuse ir a ese pueblo, sí, ese pueblo donde había nacido Lorca. No porque yo apreciara particularmente a Lorca, aunque sí, era un cultor absoluto del ensueño literario. Y claro que sabía, como español, alguna poesía de Lorca. Incluso había ido a alguna representación de Lorca en Madrid con toda la plana de mis compañeros de aula universitaria. Sabía que su figura era un símbolo a nivel internacional, debido a su infausto asesinato, que otros llaman represalia. En resumen, sabía que Lorca es un elemento icónico de mi cultura. Ella no sabía quién era Lorca. Cuando nos acercamos a esa vega en coche, sobre las 4 o 5 de la tarde, había cohortes inmensas de chopos y abedules altísimos y que hablaban de fertilidad, pero durante kilómetros y kilómetros. Sin embargo, yo sentía casi inadvertidamente como que entrábamos en una dimensión diferente del espacio-tiempo, aunque entonces no lo habría descrito así, porque casi no me daba cuenta, solo presentía algo. Simplemente sentía como que lo que veía, lo que vivía, era más intenso. Sentía unas energías diferentes. Por supuesto, eran energías de misterio, vida y belleza. Que si no, es la esperanza. Como decía Apollinaire, la vida es lenta y la esperanza violenta. En mi recuerdo, aquella carretera son las hojas de los chopos, el naranja y el verde. Cuando llegamos a Fuente Vaqueros, recuerdo un pueblo blanco y alargado como un ciprés, olvidado del mundo y de Dios. Apenas una persona en la calle o avenida principal, con forma de riera. Cuando dimos milagrosamente con su casa natal, apenas había algo que la indicara. Hasta tal punto que cuando luego me fui de allí fue sin saber a ciencia cierta si esa casa era realmente la casa natal de Lorca o no. Por tanto, no estamos seguros de dónde reposan sus restos y a pesar de haber ido hasta su casa natal tampoco estaba seguro si era esa. Tal era la incuria de una casa, sin embargo, aparentemente bien mantenida. Yo creía que era esa, pero no tenía certezas. Bueno, yo en todo caso miré largamente esa fachada desde abajo, no había nadie.
coqueta, pero ignorada hasta la violencia. La miré largamente intentando captar algo. Por supuesto, no captaba nada, pero no sabía que se me estaba grabando para siempre ese momento. Sí puedo decir que ese lugar, sin duda alguna, tenía alma. En alguna zona de por allí se ubica este poema, en que se da un arrobo casi místico con la naturaleza. Por eso he querido hablar antes de la impresión que me dejó a mí. Vamos a intentar recorrerlo, sin pausa y sin prisa. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende, por sus lomos caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo. Ojo de gato triste y amarillo. Yo, en mis ojos, paseo por las ramas. Las ramas se pasean por el río. Llegan mis cosas esenciales. Son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde. Qué raro que me llame Federico. Vemos fácilmente que encontramos un sentimiento gozoso, de plenitud, debido a esa fusión del yo lírico y la naturaleza. Pero lo interesante es ver en qué términos se expresa esa fusión, porque hay que imaginar que nos darán un mapa de su intimidad en ese momento, una intimidad que estará ribeteada de sensaciones. Y así es, la naturaleza es su amiga, tiene alma, pero además la naturaleza es un todo. Son dos conceptos, el animismo, por un lado, y el panteísmo. La naturaleza tiene alma, la naturaleza es un todo con Dios. El animismo, o alma en la natura, es una creencia ancestral, la más común a los pueblos. Algo parecido ocurre con el panteísmo. Pan significa todo, panteísmo. Teo es Dios. Por tanto, Lorca solo expresa algo que antes han sentido muchos otros, y en todos los lugares. La pregunta es, ¿seguimos sintiéndolo hoy? El animismo dice que todo en la naturaleza, incluso lo inanimado, posee alma o conciencia. En cuanto al panteísmo, esa fusión del todo hace que el poeta se sienta parte de ella, que sea un eco de ella, que se vea despersonalizado en honor a ella. Y bien, vamos ya al tejido, al texto. Nos viene diciendo al principio que la hoguera dibuja con sus llamas astas de ciervo. El campo tiene lomos como los ciervos. Que el campo más o menos se tiende, que el aire caracolea. Y también dice que en el aire hay unos ojos de gato amarillo triste. Bueno, todo esto que estoy diciendo es un perfecto ejemplo de lo que he dicho anteriormente, ¿no? Del animismo y del panteísmo. Bueno, se dan en parte como efecto de procesos físicos que desencadena el fuego, ¿no? Crea visiones. ¿Y qué pasa? Poco a poco, en el yo lírico se va dando una experiencia
casi extracorporal, que es descrita con bastante claridad, al menos para quien tiene un poco de sensibilidad o está atento. Y es normal porque la literatura es un arte, y el arte, en su origen, tenía algo de chamánico. Y como íbamos diciendo, se va dando este desvincularse del yo. Un yo lírico que explica que se va no con sus ojos, sino en sus ojos. Se va por las ramas. Una expresión del castellano, irse por las ramas. La palabra pasear que aplica a él y la palabra pasear que aplica a las ramas, pues hablan de algo agradable, obviamente, como dije al principio, es algo gozoso. Pero si él se va en sus ojos y las ramas dejan su estaticidad para pasear por el río, ¿qué se da? Pues un desdoblamiento en cadena. Y en línea con el ya mencionado panteísmo, encontramos que todo es eco de otra cosa. Esta gran fusión es una participación. Estribillos de estribillos, dice. ¿A qué se refiere? Sin duda ya no a la natura, sino al arte. Estribillos se da en poesía, pero también se da en música. Él era músico también. Era amigo de Falla, Manuel de Falla. Y él es un receptor. Dice, me llegan. ¿Qué le llega? Dice, mis cosas. Son suyas, pero le llegan. Qué raro, ¿no? Es un receptor, un sensor. Recibe ecos, lo cual no difiere tampoco del panteísmo, dado que todo es eco de algo, estribillos de estribillos. O sea, él en su actividad también es eco de otras cosas, como un sensor. Lo hemos tocado exactamente así en el podcast de la creación. En él tenemos a Cortázar diciendo me llegan, tenemos también a Lennon diciendo me llegan, podemos escucharlos. No es que lo leamos, es que lo dicen ellos. Cuando un autor culto se pone a crear, tiene ecos de aquellos a los que ha leído, aquellos a los que ha escuchado. Y luego, en otro ámbito, está la creación comunitaria, por ejemplo. Tenemos el flamenco. ¿Qué es el flamenco? ¿Qué es el cantejondo también? El flamenco es algo eminentemente popular. Es participación, fiesta, reunión, celebración. Es un lenguaje comunitario que puede servir también para expresar la soledad. Por supuesto, una cosa no impide la otra. Se puede decir que no es que el yo lírico respire aquí la vega granadina, sino que la vega granadina le respira a él. Por desgracia, la fusión mística con la natura es algo que ha ido desapareciendo por muchos motivos. Uno de ellos, la construcción de grandes ciudades y el éxodo a ellas por todo el mundo. No se respira el aire, sino que se respira asfalto. Y la cosa se ha ido acentuando por la fagotización de la curiosidad humana, por dispositivos como el teléfono, las pantallas. La pregunta es, ¿podemos permitírnoslo? La naturaleza de Lorca a veces es trágica, a veces es erótica, a veces es limpia, pura, como en este caso. Yo no sabía de qué época era este poema, pero al ver esta calidad de fe, de fusión con algo desprovisto de cargas, ¿no? Algo ligero, de promisión, pensé que tenía que ser de marcada juventud, lo cual era cierto, en efecto, tenía unos 20 años. Y como las vías del Señor son inescrutables, con S, no con X, diré que lo que me trajo a este poema fue el título de una película de un gran cineasta sobre la vida, de otro gran Federico, en este caso, Federico Fellini. Su título es Che strano chiamarsi Federico. Es lo mismo que decir que lo que me trajo aquí fue otro eco de la poesía de Lorca, no la poesía en sí, sino un eco de ella.
que a su vez era el eco de otra creatividad, la de su amigo Federico. Y por eso Héctor Escola hizo esta película, en honor a él. Qué raro que me llame Federico. Es una frase, en España no es particularmente conocida en absoluto. Sin embargo, hay una frase muy relacionable con esta, en Francia, que allí sí que es muy, muy conocida. La escribió Rimbaud, otro que de fusión con la natura entendía y sentenciaba en sus versos mucho. Él escribió joven, muy joven, incluso más joven que Lorca aquí, Je est un autre. Traducción aproximada. Yo es otro. Si no encontramos relación con qué raro que me llame Federico, y creo que va a ser todo por esta vez. Entonces, si creéis que es un canal que ofrece momentos sugerentes, ideas interesantes, que aporta alimento al espíritu, pues intentad, por favor, apoyarlo de todas las maneras que creáis oportunas. Ya sabéis cuáles son: el dedito, la suscripción, etcétera, etcétera, el comentario. Y bueno, os emplazo de nuevo al próximo. Muchas gracias y buenas tardes, noches, o lo que buenamente se nos dé. Saludos.